de la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado para todos los que creen y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe. Así demostró Dios que no fue injusto. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta charla de hoy va a versar un poco para que os hagáis idea desde el primer momento de lo que podríamos llamar mysterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad, la malicia mayor. ¿Dónde está esa malicia mayor? A lo largo de la experiencia de la Iglesia se menciona muchas veces esta frase, mysterium iniquitatis, misterio de maldad, misterio de la iniquidad. Y tenemos que averiguar, naturalmente, teológicamente, lo que nos dice la teología acerca de dónde se encuentra la máxima maldad que un ángel o que un hombre puede cometer. Eso es lo que vamos a intentar explicar hoy un poquito. Hay una palabra que tiene que ver con esto, y es la palabra obstinación. Obstinación en el mal. Trataremos de aclararlo. Hay una cosa que ya creo yo que es importante, y esa cosa es lo que le pasó a San Pablo, que venía obstinado contra los cristianos, camino de Damasco. Y entonces sabéis lo que pasó, como una luz del cielo le tiró por tierra y una voz le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Respondió Pablo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto es muy interesante para el tema porque, si os dais cuenta, no nos pone el tema ya en ideas, en algo legal, en un código. O sea, no es una pecado contra la nación, pecado contra la comunidad. La máxima malicia no está ahí. La máxima malicia está relacionada con una persona, sea Dios para los ángeles o sea Cristo para los hombres. ¿Por qué me persigues? Ahí es donde está el tema. Le podía haber hecho otras preguntas Jesucristo, pero le hizo esa pregunta: ¿por qué vas contra mí? O sea, te estás equivocando radicalmente. Y ahí tu corazón está fallando. Y te estás mostrando realmente, pues, malo. Muy malo. Una vez estuve yo, ya lo he contado veces, en una casa, estando de párroco en una parroquia del centro de Madrid, pues fui a dar la unción, no la unción, fui a dar una simple comunión a una pareja de viejecitos en un piso de la parroquia. Su hijo
era el gran masón, podemos decir así. No sé exactamente si era el cargo supremo, pero gran masón. Todo esto me lo había explicado la empleada. Fuimos a media mañana, porque a media mañana estaba trabajando y además habíamos ido más veces. Y sospechábamos que no iba a pillarnos, porque ese era el tema, escondernos de él. A mí me daba igual, pero a la empleada no. Y entonces pues sucedió que yo les di la comunión y eso, y nos pilló. Llegó en ese momento. Y sin mediar palabra a mí me dijo que me saliera. Que me saliera de allí. El padre en silla de ruedas, la madre, dos preciosidades de ancianos, los dos igual, finos en todos los movimientos que hacían. Me dio una pena de la madre muy especial porque le decía, pero hijo, si a nosotros nos gusta esto, si nosotros queremos esto, le gritaba desde su silla de ruedas. Pero él se quedó en la puerta y con la puerta abierta para que yo saliera. No dejó ni siquiera que abriera yo la puerta, no, me la mantuvo él abierta cuando salía. Pero entonces, en el momento de salir, yo le dije, mire usted, le voy a decir una cosa. Usted es un dictador y un opresor de conciencias, pero no ve a su madre, pero no ve a su padre, no ve la injusticia que está haciendo usted con ellos. Y acercándome un poquito más, me acerqué. Le dije, ustedes los masones creen en el gran arquitecto del universo. Pero yo le voy a decir una cosa, lo que le falta a usted, como a San Pablo cuando fue a Damasco, es conocer a Jesucristo. Y sentir a Jesucristo en su vida, porque el gran arquitecto del universo no cuida de sus padres. Y Jesucristo ha venido a esta casa esta mañana a entrar en el corazón de sus padres, que les da alimento y que les da vida. Después, la chica, la empleada, también fue expulsada. Y me contó cosas, me contó muchas cosas. ¿Y por qué lo digo esto? Porque está Jesucristo por medio. Porque ¿contra quién iba este hombre? ¿Contra qué iba este hombre? ¿Cuál era su malicia? ¿Ser masón? No. ¿Cuál era su malicia? ¿Tener como supremo un arquitecto universal? ¿Ese que tienen los masones? No. El problema era su rechazo a Jesucristo. Porque le dije, se haya enterado usted, y por si acaso no se lo ha dicho nadie, yo le digo que su pelea, o sea, su rechazo, es un rechazo directo con Jesucristo. Pues bien, esto es, creo yo, donde reside la máxima malicia. No estamos acostumbrados a verlo así, pues estamos acostumbrados más a ver las cosas en ideas. La máxima malicia tiene que ser una idea tremenda, tiene que ser en ideas o en hechos determinados. Tiene que ser, no sé, lo que hizo tal en tal sitio. No. La máxima malicia que puede cometer un hombre, el máximo pecado que puede suceder en un hombre, es el rechazo a Jesucristo, como nos dice la carta de San Pablo que os acabo de leer. Es decir, rechazar la justificación gratuita de Cristo. No puede haber mayor, no sé, rechazo o mayor falta que despreciar el amor salvífico y gratuito de Dios. No puede haberlo. No lo vemos muy claramente porque no nos lo ilumina el Espíritu Santo, pero el día en que lo veamos,
iluminado por el Espíritu Santo, el dolor que sentiremos en nuestro corazón por no haber apreciado suficientemente la sangre de Cristo, o por no haber rechazado, o por haber rechazado esa sangre de Cristo, pues será muy intenso, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar en este cuerpo. Se dan muchas explicaciones sobre este tema. Hay una filosofía o herejía, si queréis también, que se llama maniqueísmo. El maniqueísmo, desde el principio, pues viene a decirnos que es una filosofía muy barata. Viene a decirnos que hay un principio del mal y que hay un principio del bien. El principio del bien, que es Dios, pues es el dueño de los espíritus del hombre, y el principio del mal es el dueño de la carne, le pertenece la carne. Y luchan el uno contra el otro, y el que venza dentro de cada uno de los seres humanos, pues decidirá la suerte final del señor del que se trate, o de la persona de la que se trate. Si triunfa el espíritu, se salvará. Si triunfa la carne, se condenará. De ahí que siempre el cristianismo pues ha luchado siempre por la purificación del espíritu, pero con rechazo a la carne, como si fuera una cosa que procede de un espíritu del mal. Pero esto no es cristiano. En el cristianismo no es esta filosofía la que sucede. No es esta filosofía maniqueísta, o sea, no se trata de que haya un principio del mal. Dios creó las cosas y cuando Dios crea, todo lo hace bien, todo lo hace bueno. Primer día, segundo día, y Dios vio que todo era bueno. Lo repite la Biblia en el Génesis muchas veces. Todo era bueno. Dios no creó nada, absolutamente nada malo. Si hubiera creado algo malo, no lo hubiera creado. Y Dios no sería Dios. Por lo tanto, esa teoría a nosotros no nos viene a cuento. El rechazo de la gracia, que es para los ángeles la gracia de Dios y para los hombres es el rechazo de Jesucristo, es donde está la malicia mayor, donde está el pecado mayor. Para San Pablo, el mal, como estoy diciendo, no está tampoco en pecados. Podemos pensar que la malicia mayor es algún pecado muy gordo, muy gordo, muy gordo. Pero la malicia mayor no está en ningún pecado muy gordo, muy gordo. Y no vamos a decir que San Pablo no conocía el pecado. Tiene no sé cuántas listas de pecado. Aquí, en los mismos primeros capítulos de los Romanos, que acabo de leer, nos hace una clasificación. Habla, por ejemplo, de injustos, perversos, homicidas, fanfarrones, corruptos, desleales, despiadados, los que maquinan contra el prójimo, los enemigos de Dios, los torturadores de niños y personas débiles, los que solo viven para ganar dinero. A pesar de esto, uno puede pensar, todos estos, claro, tienen tantos pecados que se van a condenar. Tienen la malicia metida en el alma y entonces lo suyo es la condenación, porque estos no pueden ir al cielo de ninguna forma. Pero el no ir al cielo de estas personas no viene de los pecados. Los pecados no condenan. Lo que condena radicalmente, en la raíz, los pecados son consecuencia nada más. Lo que condena es sencillamente no aceptar la gratuidad de la salvación, la gratuidad de la justificación gratuita en Cristo Jesús. Uno que entiende bien esto, uno que lo lleva en el corazón, le da pena. Le da pena de Jesucristo, le da pena de la sangre de Jesucristo, le da pena del malgaste, de malgastar la sangre de Jesucristo. Y le da pena de no poder valorar
la sangre de Jesucristo, que es el máximo bien que Dios nos ha regalado. Si esto es el máximo bien que Dios nos ha regalado, porque no nos ha regalado otra cosa más bella y más hondamente buena para nosotros. Si despreciamos el máximo bien, estamos naturalmente haciendo el máximo mal con ese desprecio. Entonces, sí que necesitamos verdaderamente entrar en una dimensión. Yo pienso muchas veces que la predicación actual no nos forma bien, no nos lleva bien a la raíz de las cosas. No se predica verdaderamente todas estas cosas. El aspecto sobrenatural de la vida y de las cosas no se anuncia en las iglesias, en las homilías y en los sermones. ¿Por qué razón? Pues mire usted, no sé, esta especie de New Age, nueva era que ha entrado por el mundo diciendo que todo es igual, que Dios es bueno, que no pasa nada, que esto y lo demás allá, pues parece que se ha metido también en la iglesia. Otras veces pienso, digo, si es que los sacerdotes hoy día reciben poca formación, no se atreven teológicamente a predicar de eso, no se atreven teológicamente a meterse con estas cosas porque no están seguros. Porque no están seguros de no decir herejías, no están seguros de estas cosas. No hay suficiente preparación con estas carreritas que hacen ahora, incluso los sacerdotes. No hay suficiente formación y entonces se escaquean de todo eso. Y predican, ¿qué predican? Pues las cositas de este mundo. Hay que ser buenos, hay que crear un mundo mejor, hay que amarnos, hay que ser solidarios, hay que... Todo eso no tiene complicación teológica de ninguna forma. Para eso no se necesita ni una gran carrera, ni una pequeña carrera casi. Para eso no se necesita nada más que dejar desbordarse un corazón bueno. Pero lo que yo veo muchas veces es, no se puede meter. No se meten en estas cosas porque, no sé, no están preparados, no estamos preparados para estas cosas. Pues bien, el pecado que condena, el pecado donde está la malicia mayor, el pecado que más nos dolerá en el encuentro con Cristo cuando llegue ese momento, es no haber hecho suficiente aprecio del amor con que Él nos ha amado. El amor que lleva consigo la sangre derramada de Jesucristo. Eso, tú cuando llegues allí, te lo aseguro desde este momento, te pesará en lo profundo del corazón, porque verás todo el amor con que has sido amado y amada, y todo el amor con que has sido perdonado y perdonada en todas las cosas que puedas hacer, porque con la acogida de esta justificación gratuita, estás acogiendo el amor de Dios hacia ti. El amor de Dios hacia todos y cada uno de nosotros. Dice Santo Tomás, por tanto, que los ángeles, como pecadores, si se condenan, es por desprecio a el amor gratuito de Dios. Y los hombres, si se condenan, es por haber despreciado el amor gratuito de Jesucristo. Los ángeles no tenían a Jesucristo, todavía. Pero nosotros tenemos a Jesucristo. Y Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Dios también, bendito por todos los siglos. Entonces, pues sí, tenemos que seguir predicando contra el aborto, tenemos que seguir predicando contra el divorcio, contra la explotación y la corrupción. Pero esto no cambia la vida de nadie. Esto no te mete en el corazón de la bondad. Esto no te justifica. Estas cosas siempre seguirán sucediendo. Siempre seguirán sucediendo porque son parte del pecado original. Y si alguna vez dejan de suceder es porque sencillamente la gente se ha convertido ya
a Jesucristo, se ha convertido a la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, lo único que cambia la vida es por obra del Espíritu Santo, es la predicación de la justificación amorosa y gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas culturas en este mundo. No sé, vivimos una situación que la llamamos global, pero enormemente diversificada. Yo me acuerdo de una chica con la que tuve amistad. Ahora ya no la sigo la pista porque se marchó a trabajar fuera de España, pues que había abortado. Y solamente cuando entró en un grupo de oración y el Espíritu Santo la tocó, le entró el dolor por el aborto. No tenía ni idea de que eso pudiera estar mal, sencillamente porque en su grupo, en su filosofía, la filosofía de aquella gente, el aborto era una cosa natural. Y ella nunca llegó a pensar seriamente. Le dolió, eso sí, pero elevarlo a la categoría de moral, nunca lo pensó. Pero cuando el Señor se lo reveló, pues se dio cuenta de que había estado profundamente equivocada. Hay muchas culturas, hay muchas maneras de pensar. Y precisamente, pues, por eso la predicación tiene que ser también muy unitaria en relación con estas cosas y no prescindir de estos aspectos sobrenaturales donde está la raíz de aquello que nos puede hacer mejores. Y lo que nos puede hacer mejores es sentirnos amados por Dios y el amor con que Dios nos ama. Bien, ¿y qué decimos del demonio? ¿Qué decimos de los demonios? Con respecto a su malicia, con respecto a la malicia mayor de los demonios. Lo primero que hay que decir es que no podemos achacarle a Dios ni una sola brizna de desamor, de venganza o de ganas de condenar a nadie, a ningún ángel tampoco. No tiene venganza, Dios lo siente, no tiene venganza. Ayer por la mañana estuve en un grupo con varios centenares de personas alabando a Dios por la mañana en los laudes. Y de repente me vino una idea. Si los demonios pudieran meterse en medio de nosotros y alabar como está alabando esta gente a Dios, en ese mismo momento Dios los perdonaría. Y me dije a mí mismo, y a mí no me importaría ponerme a alabar a Dios junto a todos los demonios, porque estarían cambiados, porque sería otra cosa ya no serían demonios, sería otra cosa. Pero ¿por qué los demonios no pueden alabar a Dios? ¿Por qué los demonios no se pueden colocar en un grupo alabando a Dios, sino todo lo contrario, haciendo daño y llevando a la gente a la blasfemia y al rechazo? ¿Por qué no pueden? ¿Dónde está el detalle en el que nosotros podemos ver su malicia mayor? Pues está precisamente en que los ángeles, como son de una naturaleza que lo ven, todo lo cognoscible lo ven en un acto, y todo lo deseable con la voluntad lo ven también en un acto, lo que desearon en un momento y lo que conocieron en un momento se han fijado en ello de tal forma que no hay posibilidad de cambio. Pero no porque no puedan cambiar, sino porque ellos mismos se han enamorado de sí mismos de tal forma que ya no pueden salir de eso ni quieren. Es decir, la malicia del demonio es muy mala, sencillamente porque se ha metido en la condenación, queriendo, sabiendo, y permanecerá para siempre condenado. Y permanecerá para siempre, sencillamente,
porque seguirá rechazando la gratuidad de Dios, el don gratuito de Dios. Si en algún momento pudieran sencillamente cambiar, pero no quieren, no pueden cambiar todo esto. Pues bien, la iniquidad del demonio se realiza al rechazar este amor gratuito de Dios y quedarse, por tanto, fuera del amor de Dios, fuera de la caridad. La caridad de Dios la experimentan los que se abren a ella, tanto ángeles como hombres. Por lo tanto, no viene la iniquidad, no tiene nada que ver con Dios, no le roza a Dios. Dios no produce ninguna condenación. Ya filosóficamente es imposible porque Dios es bueno y Dios se define como bueno, como bondad. No puede querer el daño de nadie, no puede querer el mal de nadie. Entonces la suprema malicia, la suprema iniquidad la tenemos que buscar en nosotros mismos. En el demonio, pues sin conocerlo nosotros, con grandes profundidades, porque no tenemos ni la inteligencia suficiente, ni los datos sobre su naturaleza suficientes, pero eso es lo que se piensa la Iglesia, lo que ha pensado la Iglesia y lo que piensa la teología. Hay un misterio. Por eso se llama Mysterium Iniquitatis. Misterio es misterio, iniquitatis es de malicia. El misterio de la malicia, ¿dónde está ese misterio de la malicia? Del ángel malo, del ángel caído, del ángel demonio, sabiendo que Dios no ha querido eso y sabiendo que Dios no lo ha condenado, que ha sido su propio acto el que lo ha condenado. Entonces no sucede la condenación en Dios. Dios no es el origen de la condenación, sucede en el demonio. Sucede en él. Es él el que corta la relación de caridad y de amor con Dios. Que dicho así, pues uno parece que le tiemblan un poco las carnes. Es él donde sucede la condenación. Y el hecho de que no pueda cambiar, el hecho de que no quiera cambiar, ahí hay un misterio de iniquidad, un misterio de malicia que a nosotros nos deja, a mí me deja por lo menos un poco temblando. Y se expresa en la famosa frase de siempre, non serviam, no serviré. Es el acto supremo de malicia del demonio, no serviré, non serviam, no serviré a Dios, no quiero servirle. Enamorado de sí mismo, pues creyó que, no sé, podría encontrar la felicidad en sí mismo. La iniquidad sucede, por lo tanto, cuando estamos fuera de Dios y fuera del amor creador y misericordioso de Dios. ¿Y qué decimos de los hombres? Pues, ¿qué decimos de los ateos mejor? Entre los grandes predicadores dominicos que ha habido en la renovación carismática, hubo uno que se llamó Pedro Reyero, ya murió en 1999, con 61 años nada más. Y este hombre, pues, fue de los que quiso ser buenos, de los que quiso complacer a Dios, de los cumplidores, de una teología de la retribución muy clara. Pero Dios no le retribuyó nada. Años y años portándose bien y Dios no le dijo nunca una palabra, ni un consuelo. Y esta falta de consuelo, esta falta de respuesta, este silencio de Dios lo mató. Hasta el punto de que perdió la ilusión de la vocación, la ilusión del sacerdocio, y dejó de actuar como sacerdote. Él era profesor de una universidad y a eso se dedicó. Nada más que esto. Pero tampoco se salió de la orden. Tampoco renunció a ser cura.
Simplemente prescindió de esa dimensión de su vida y actuaba solamente como profesor. Bueno, pues apareció por el convento donde yo estaba, apareció por nuestra vida y apareció con una depresión muy seria. Así estuvo 5 años en ese convento hasta que un 10 de enero de 1982, día del bautismo del Señor, el Señor le tocó. El Espíritu Santo vino a su corazón y cuando estaba solo y muerto, así fue, se levantó después de experimentar esto y fue donde yo estaba, a la parroquia donde yo estaba en aquel momento, que es la misma donde estoy ahora, a confesarse. Y bueno, yo estaba allí como de cocinero y había 14 personas, no era momento para confesar a nadie, pero llegó allí como prófugo y claro, no se integraba en el jaleo que había allí. En un momento que pudo decirme una palabra, me dijo: Chus, ¿me confiesas? Yo con delantal y todo. Y con delantal me fui a mi habitación y él también. Yo sentado en la cama y él en una silla, se confesó y dijo: me confieso de querer ser como Dios. ¿Qué traería dentro? Yo, que en aquel momento no era momento de profundidad para mí, le dije: nada más. Y él me respondió: ¿te parece poco? Pero después me fui dando cuenta de la profundidad que tenía esa confesión. Porque el querer ser como Dios significó para él que todo lo que había hecho en la vida lo había hecho por sí mismo, no por la gracia de Dios, no como don de Dios. Tuvo que repetir los sacramentos, tuvo que repetir hasta la primera comunión. Pasaron 2 o 3 meses sin saber si era sacerdote o no, hasta que en un momento el Espíritu Santo, de una manera muy clara, que no puedo contar por falta de tiempo, le dijo: tú estás ahí. Con esos sacerdotes que van a confesar, tú estás ahí. Entonces, a mí me impresionó eso de la repetición de los sacramentos. Pues claro, fue un elegido. Desde ese momento empezó a predicar. ¿Qué predicó? Pues ¿qué predicó? Pues lo que vivió, la gratuidad de Dios. Es decir, Dios me ha salvado a mí por su bondad. Y me ha salvado iluminándome. Y desde aquel momento, claro, empezó a tener los consuelos que nunca había tenido, porque ya era el Espíritu Santo, ya era Dios el que actuaba en su corazón. Repitió, como digo, los sacramentos. Pues bien, hoy día, pues hay mucha gente o muchos sacerdotes también, muchos de nosotros, que no damos importancia, nos guiamos por teologías baratas, como que no pasa nada, es todo igual, da todo lo mismo. Pero no es así, pero no es así. Vamos a salvar al prójimo con el buenismo que tenemos todos, con la gracia barata, da lo mismo, ¿no? No se da valor a la sangre de Cristo, como acabo de decir hace poco. Si no hay ateos, si Dios está en todos. Eso me lo dice a mí mucha gente cuando les hablo de estas cosas. Pero tú qué hablas de ateos. Si ateos no hay nadie. Dios es poderoso y Dios está en todos. Digo, sí, y el hombre y su responsabilidad. Pero eso son palabras mayores. Que no, que Dios está por encima de nuestros pensamientos, que Dios nos va a salvar porque nosotros estamos sometidos al error, estamos sometidos a la debilidad, a la intelectual y a todo lo demás. Y entonces se eliminan la libertad y la responsabilidad del Señor. Entonces, pues, como que no hay
por nuestra parte, la posibilidad de un desprecio de la gratuidad de Dios. Y si actuamos así, el cristianismo tiene una predicación de bajísima calidad. Bajísima calidad. Da todo igual, es todo lo mismo. Pues no, no da todo igual, ni es todo lo mismo. Porque Jesucristo no murió en bromas. La sangre de Jesucristo no ha sido derramada sencillamente para hacer el paripé. Hay algo muy profundo en nosotros, hay algo muy profundo en el pecado, hay algo muy profundo en nuestra malicia, hay algo muy profundo de lo que tenemos que ser liberados, y lo tenemos a mano, pero no lo podemos malgastar, o no lo podemos minimizar, o suavizar, diciendo, no, da todo igual, porque al final se impondrá Dios, y se impondrá Dios en todas las cosas. Pero yo creo que no se prepara bien el encuentro final con Jesucristo. Y el encuentro final con Jesucristo hay que temerlo, en el buen sentido de la palabra, como hijo, no como un siervo miedoso, pero como hijo hay que prepararlo. Y el Señor te salvará, pero tienes que haber comprendido de alguna forma lo que Él ha hecho contigo y lo que Él ha hecho por ti. Y no podemos quitar a los hombres la capacidad de ser libres, incluso para condenarse. Jesucristo, según dicen los pelagianos, no tiene nada que ver con esto que estoy yo diciendo. Jesucristo es una figura para imitarle. Está ahí para imitarle, para que nosotros le imitemos y seamos buenos como Él. Eso dicen los pelagianos. San Agustín ya le dijo a Pelagio, no entiendes nada, porque no entiendes que Jesucristo es una gracia, que Jesucristo es un don. Y tú crees que Jesucristo está ahí para imitación nuestra. No, es un don. Y al ser un don, el rechazo del don está muy cerca de la mayor iniquidad. El rechazo del don está sencillamente, pues, muy cercano, o quizá, no solamente muy cercano, sino que quizá sea la malicia mayor. El rechazo del don de Jesucristo, cuando nosotros lo veamos, nos daremos cuenta de que es y ha sido la malicia mayor que puede cometer un hombre. Lo mismo que el rechazo de Dios fue la malicia mayor. El misterio iniquitatis del hombre existe. El misterio de la iniquidad del hombre existe en medio de nosotros. Que esto parece que es una... No. La alegría en el cristianismo siempre es más honda que todo. ¿Por qué? Porque estamos salvados y profundamente queridos y amados de Jesucristo. Pero en la predicación tenemos que ser leales. Hoy día no se denuncia al demonio. Hoy día no se denuncia al ateo. Hoy día se equivoca a la gente diciendo que todo vale con tal de que contribuya a que seamos buenos, a que el mundo sea mejor. Pero se dejan a un lado precisamente la raíz de la malicia y la raíz de lo malo. La esencia de la iniquidad en el hombre está en pasar, como se dice ahora, de lo que Dios ha hecho con nosotros, siempre creyendo que Dios al final lo va a arreglar todo. Pues bien, como decía antes, la iniquidad no tiene que ver con, la máxima iniquidad no tiene que ver con pecados morales, esos pecados truculentos como el asesinato, el aborto, la crueldad con los débiles, con los niños, con los pequeños, la tortura, cosas semejantes, que son cosas malísimas, pero son consecuencia
de la iniquidad, consecuencia del mal, consecuencia de la separación y del rechazo de Dios, pero no nos cambian la vida. El predicar contra esto no nos va a cambiar la vida. Nos cambia la vida precisamente la acogida de la sangre de Jesucristo, y es lo que te da el gozo y la alegría y la constancia y, digamos, no sé, el sentirte realmente, pues, profundamente constituido por el amor con que Dios te ama gratuitamente. Por eso la predicación que habla solo del pecado es, como decía antes, de muy baja calidad y no nos prepara verdaderamente para el encuentro con el Señor. Y el encuentro con el Señor es una de las cosas que necesita el mundo de hoy escuchar. No para meter miedo, que también, porque es parte del don de temor. No es para meter miedo, es para infundir respeto. Simplemente, la frase parece la misma, pero es distinta. Es para infundir un respeto que se lo lleva muchas veces la gracia barata, un respeto que se lo lleva muchas veces pues el buenismo. El buenismo falta al respeto, la gracia barata falta al respeto a la gente, no. Entonces no es, como digo, pura moral de lo que estamos hablando. Hay un descuido muy profundo en medio de nosotros de lo que es sobrenatural. No denunciamos ni al demonio ni al ateo. Bien, la obstinación en el hombre, bien sabemos, siempre es al final. Una predicación como esta no puede decir que hoy día se está condenando la gente. Tú no eres quien, yo no soy quien para decir que se está condenando la gente. Pero sí que tengo que anunciarlo como palabra. Sí que tengo que anunciarlo, que puede suceder, que está sucediendo. Sí que tengo que anunciarlo, pero no sé nada. No soy yo el juez ni el garante de ninguna de estas cosas. Pero quiero ser predicador, y quiero ser un predicador, pues, sincero, simplemente sincero. Porque tú te has encontrado en la vida con muchos ateos, por ejemplo. ¿A ti te duele el ateísmo de alguno de tus hijos? ¿Te duele el ateísmo de tu marido, de tu mujer, o de la hija, o de esto? ¿Te duelen esas cosas? Tú no has visto la falta de fe. Tú no has visto muchas veces los desánimos y las depresiones que existen y que se deben muchas veces a faltas de principios serios. Tú no te duele eso, no te has visto tú en esos temas. ¿Y cómo respondes tú a estos? Tú respondes con buenismo diciendo no pasa nada, el Señor te salva, el Señor te ayuda. ¿Tú respondes con eso? Pues sí, tienes que responder con mucho cariño, pero es bueno que tú, desde tu fe, digas lo que es verdadero y lo que hay que decir. Y eso se puede decir con muchísimo cariño, pero no se puede pasar por alto. No se puede pasar por alto. Si no puedes decirlo, pues no lo dices, pero te comportas de la manera a la cual tu fe te inclina y te lleva. Y esto creo que es muy importante, porque yo no estoy dando charlas de teología, yo estoy haciendo una predicación aquí, lo más espiritual y teológica que puedo, pero siempre, digamos, que comprenda las dos cosas, la instrucción, pero también el anuncio, la predicación. Yo no quiero que mis palabras sirvan a nadie para sencillamente el alibi, mirar para otro lado, que es lo que hace muchísima gente hoy día.
en los temas de la fe, mirar para otro lado, mirar para otro lado. No es que dejen de creer, ni siquiera dejan de creer, pero miran para otro lado, miran para otro lado. Y es bueno, pues que alguna vez alguien pueda escuchar palabras, y para eso tienen, como estas, y para eso tiene que haber palabras. Pues bien, yo me puedo condenar. Hay un problema en la condenación, que nadie se puede salvar a no ser por la gracia, pero sí nos podemos condenar. Yo me puedo condenar con un acto personal. No quiero la gracia. Eso es tuyo. Todo tuyo. Te pertenece a ti mismo. Si ahí está la malicia mayor, es tuya, toda entera. Si tú te salvas, es la gracia la que te lleva. Es la gracia la que te eleva, porque tú has dicho sí. Tu voluntad siempre ha estado implicada. Tú has dicho sí. Y tú has dicho quiero. Y yo quiero ir por ese camino. Pues bien, ¿dónde está el pecado máximo y el máximo enigma? Y pues por aquí, por estas cosas. Por aquí, por estas cosas. Cada uno que lo vea desde su vida, que vea también naturalmente pues su parte buena, que vea también que no ha podido más o no puede más, o su situación ha sido muy tarada y tocada desde niño, que no sé qué cosas. Vale, todo esto muy bien, pero siempre con un profundo respeto a las cosas del Señor. Aquí está esta Mysterium Iniquitatis, la mayor malicia de la que yo quería hablar esta tarde. Gloria al Señor. Yeah.